Buenos días a todos. Sean bienvenidos a un domingo más, donde el objetivo es poder adorar al Señor, dar testimonio acerca de lo que nuestro Dios ha hecho en nosotros, pero el otro propósito es poder buscar acerca de su voluntad. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a pasar a nuestro estudio de esta mañana, de esta tarde ya. Invitarles por favor a abrir la escritura, el Evangelio de Juan capítulo 1. Estamos estudiando el Evangelio de Juan y yo creo que va a ser de gran bendición para todos. Sin excepción va a ser de gran bendición para todos, para cada uno de los que nos damos cita a este lugar y para los que puede que tengan tiempo también. El Evangelio de Juan capítulo número 1, vamos a leer a partir del verso número 6. Dice así, si están ahí, dice el verso número 6 del capítulo 1 del Evangelio de Juan: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nuestro hermano la semana anterior nos compartía hasta el verso número 5, hoy estaremos abarcando estos versículos del 6 al número 13, y comienza Juan, el apóstol Juan comienza a hablarnos acerca de otro Juan, que no es él, es Juan el Bautista, Juan el Bautizante, Juan el que bautizaba, como tú lo identifiques. Empieza hablando acerca de este hombre. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este hombre es Juan el Bautista. Y cuando decimos o leemos enviado de Dios, es importante que nosotros podamos entender que no había sido casualidad que él hubiese nacido. Así como yo creo que nadie hace Dios por casualidad. Tú y yo hemos sido creados, hemos sido formados con un propósito grande y eterno de glorificar el nombre de Dios. Cada uno de nosotros hemos sido creados con ese objetivo. Pero el propósito de Juan era, te puedo decir, era más especial que el nuestro. No quiero quitarle la importancia, pero Juan tenía un ministerio muy importante que venir a hacer. Entonces, Juan fue enviado por Dios mismo. Juan había sido enviado por Dios mismo, él era su mensajero, era prácticamente así como más o menos del tamaño como de un canciller, como el que tenemos nosotros en nuestro país. Algo similar era, en este caso, Juan el Bautista. Venía con un objetivo, venía con un propósito, y el propósito, dice el verso número 8, ¿cuál era el propósito por el cual Dios envió a Juan el Bautista? O sea, nosotros leemos su ministerio y lo resumimos ahorita, estamos leyendo escasos 3 versículos, 6, 7, 8, y Juan el apóstol cambia después de conversación. Entonces Juan quiere decirnos en estos 3 versículos cuál era, número 1, quién lo envió y para qué lo envió. O sea, el propósito, el objetivo para el cual había venido Juan el Bautista. Dice el verso número 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Verso número 7.
Verso número 7 nos dice al final del verso número 7 nos dice, a fin de que todos creyesen por él. Cuando leemos nosotros, estudiamos el evangelio, los evangelios, nos damos cuenta de que grandes multitudes también llegaban para escuchar a Juan el Bautista. Una vez les dijo Jesucristo, les preguntó a los discípulos, a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Qué salisteis a ver? Les pregunta él. Y él, cuando se refiere a Juan, dice que no ha habido hombre como este varón llamado Juan el Bautista, por el ministerio, por lo grande que fue el ministerio de Juan el Bautista. Jesucristo mismo dio testimonio de que él había sido enviado por Dios. Entonces, Juan fue enviado por Dios, el objetivo era que nosotros creyéramos. Por lo tanto, en los versículos siguientes, el capítulo número 1, dice el verso número 7, vino por testimonio y vino para dar testimonio de la luz. Y Juan el Bautista, una y otra vez, lo único que quiere decir, lo único que quiere testificar es acerca de quién es el Salvador del mundo. Es lo único. Lo único que quiere producir en nosotros Juan el apóstol y Juan el Bautista es que nosotros fijemos nuestra mirada en aquel que puede darnos vida eterna, en Jesucristo, en el Cordero de Dios. Más adelante, en los versículos adelante, Juan el Bautista, él dice de sus propias palabras, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan señala una y otra vez, repito, dice el versículo número 7, vino para dar y para hacer testimonio de la luz. Verso número 9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí comienza una conversación, podemos decir, la plática nos las cambia Juan el apóstol y inmediatamente nos presenta a la persona de quien él quiere hablar, de quien quiere que nosotros fijemos nuestra vista, de quien quiere él que aprendamos, de quien quiere él que nosotros vayamos, nos dirijamos. Empieza presentándonos a Jesucristo, hermanos. Él comienza entonces en este verso 9, después de que cambia la conversación, empieza diciéndonos aquella luz verdadera de quien Juan vino a dar testimonio, ¿sí? De quien Juan vino a dar testimonio, de esa luz verdadera. Aquella luz verdadera, dice, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Es muy importante porque usa esta palabra, aquella luz verdadera. Eso quiere decir que hay luces falsas en este caso. La palabra del Señor nos dice el apóstol Pablo que el diablo también se viste como ángel de luz. Por lo tanto, podemos nosotros estar oyendo un evangelio también diferente al de nuestro Señor Jesucristo en un momento dado. Y podemos preguntarnos y podemos ver del por qué a veces no hay un cambio radical en la vida de las personas. ¿Por qué no se producen vidas genuinamente convertidas a Dios? No hay vidas convertidas genuinamente a Dios. Tal vez porque han escuchado un evangelio diferente. Tal vez porque se les ha predicado, se les ha hablado de un evangelio, de un mensaje que no puede producir en este caso un cambio verdadero en la vida de las personas. Pero nos dice Romanos capítulo 1 que el evangelio de Dios es poder para salvación, hermanos. El evangelio de Dios es poder para salvación para todo aquel que cree. Entonces, si en tu vida no ha habido un cambio
genuino, verdadero, sincero. Puede ser que tú hayas escuchado un mensaje, un evangelio que no es el de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, aquella luz verdadera. Y si nos empieza a decir Juan, aquella luz verdadera, puede que también haya luces, otra luz falsa por ahí, otra persona también diciendo que es Jesucristo, otro evangelio que puede decirnos también que puede llevarnos a la vida eterna. Puedo decirte que yo en un momento dado escuché un evangelio que no era el evangelio de Dios, no era el evangelio de Jesús. Y yo puedo decirte que con palabras así directas me dijeron que no puedes cambiar en ningún momento en tu vida y que el cambio se va a producir de una manera paulatina, de una manera, como tú vayas adquiriendo conocimiento, como tú vayas adquiriendo sabiduría, en este caso de Dios. Sin embargo, cuando nosotros leemos la palabra, los evangelios, vemos testimonios que de un día para otro, en el mismo momento, la persona fue transformada. Es más, podemos ver conversiones, salvaciones gloriosas que no requirieron de un curso teológico, que no requirieron de un gran tiempo para escuchar y después decir, bueno, ahora sí ya entendí y ahora sí me entrego a Dios. Podemos ver varios testimonios en los evangelios principalmente de personas que se convirtieron a Dios al primer mensaje. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dios había llegado a este mundo. Juan el apóstol nos presenta a Jesucristo y nos dice, ha venido a este mundo. Él ha venido a este mundo, Él está en este mundo, estaba en ese momento cuando caminó con los discípulos. Los discípulos vieron, sus ojos vieron a Jesucristo, vieron a Dios, vieron al Mesías caminar y habitar entre ellos. Y era lo mismo, y es lo mismo que quiere hacer hoy con cada uno de nosotros, habitar y caminar con cada uno de nosotros. El punto aquí, podemos decir, es lo siguiente: en el mundo estaba, verso 10, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué tremendo, qué tremenda contradicción. Dice el texto, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué tremendo, porque nos habla de personas que no quieren, o nos habla de la actitud de alguna manera de cerrarse al conocimiento que tienen tal vez, o de la forma de vida que las personas o el mundo lleva. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, no le experimentó. Muchos vieron caminar a Jesucristo y sin embargo ser un desconocido entre la gente. Jesucristo fue un desconocido en el mundo, como lo sigue siendo hoy en día. A pesar de que vivimos en una era donde la tecnología ha revolucionado, donde decimos, wow, qué impresionante, el Wi-Fi y no sé cuánta cosa, el 5G que ya viene, que ya estamos viviéndolo y no sé cuánta cosa. Y las personas pareciera que están más ciegas cada día. Pareciera todo lo contrario, pareciera que vamos retrocediendo. Pareciera que retrocedemos, pareciera que en lugar de ser más inteligentes, vamos retrocediendo. No hay un conocimiento de Dios en la vida de las personas y podemos ver un rechazo abierto, directo a este mundo de parte de la gente.
Vemos un rechazo abierto. Ayer en las calles de nuestra ciudad la gente se manifestó a favor de los derechos del grupo LGTB, o cómo es las siglas, hermanos. La gente estaba haciendo marchas para arriba, para abajo. Aparecieron algunas personas en ropas ahí muy escandalosas, etcétera. Y dices, la gente admira todo eso, le da su lugar a todo eso, y cuando tú quieres hablar acerca de Dios, cuando tú quieres hablar acerca de Jesucristo, es lo que necesitan aquellas personas. Nosotros amamos a las personas y de alguna manera quisiéramos que también aquellas personas que estaban haciendo ayer su marcha por la ciudad, también conociesen esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, hermanos. Deseamos, y yo creo que debe de estar en el corazón de todo cristiano, que aquellas personas conozcan también acerca de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Somos los encargados. De hecho, si podemos tomar los versículos número 6, hermanos, tú y yo somos enviados por Dios. El Señor nos ha dado una encomienda grande. No es para estar todos los domingos con las manos cruzadas a ver qué sucede en una reunión de domingo, hermanos. El Señor nos ha dado la tarea como iglesia, como su cuerpo, como sus manos, sus pies, su boca, de ir y anunciar el Evangelio a las personas que no le conocen, que viven en oscuridad, que viven ciegos. Necesitamos que ellos conozcan, ellos también necesitan conocer a nuestro Salvador, hermanos. ¿Y quién crees que va a ir a compartirles? ¿A través de quién crees tú que aquellas personas van a ser salvas? ¿A través de quién o cómo van a ser ellos convertidos? El libro de Romanos, capítulo número 10, dice, ¿cómo oirán si no hay nadie quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay nadie quien les predique? Y mira, cuando vemos la condición de algunos grupos en la sociedad y decimos, están bien perdidos, están muy perdidos, están muy ciegos, viven en oscuridad, es muy cierto. Pero puedo decirte algo, yo creo que yo estaba más ciego que ellos. Y sin embargo, Dios pudo tratar con mi vida. Cuando podemos ver algunos sectores, algunos grupos de nuestra sociedad descarriados y destrampados, aquellos criminales, aquellos asesinos, aquellos homicidas, ladrones, que roban la paz a las familias hoy en nuestra sociedad, dices, están muy mal, merecen la cárcel, y es cierto, pero también son dignos y merecen. No son dignos, perdón, pero no éramos dignos nosotros, pero también necesitan oír el Evangelio que puede hacerlos salvos, hermanos. También deben de oír el Evangelio que puede llevarles a una vida diferente, a una vida en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Somos tú y yo las manos, los pies, la boca de Dios. No creas que somos la iglesia, ¿cómo decirte? Que no puede, que anda con muletas y necesita de alguien que le lleve. Somos la iglesia que Dios ha comprado con su sangre. La palabra nos dice, uno de los evangelios, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, hermanos. Tú y yo somos la iglesia que dijo el Señor que las puertas del Hades, aun cuando podemos ver que la sociedad se descompone cada día más, la corrupción aumenta, la maldad aumenta, y dices, esto se está poniendo muy feo. Pero aún así, en medio de lo que tus ojos pueden ver, vas a ver cómo Dios levanta a su pueblo, cómo Dios se glorifica en su pueblo, en aquellos que tienen un corazón perfecto para con nuestro Señor, hermanos. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
Y estamos hablando de un sector tal vez donde no quieren buscar de Dios. Y hay un rechazo por el Evangelio, por la palabra, por todo lo que se llame Dios. Pero puedo decirte que en las iglesias hoy en día hay personas que también, aun cuando puedan estar con cierta reverencia sentados en un lugar como este, hay personas que también rechazan a Jesucristo en su vida. Hay muchas personas en las iglesias, lo digo, que no conocen a Dios, que se han vuelto religiosos, que cargan una religión cada domingo, cada día que se congregan, pero no viven una vida sincera, genuina, en un conocimiento, en una experiencia con el Señor, con el Salvador del mundo. Y de eso se trata el Evangelio, de que tú veas tu condición espiritual, la desgracia espiritual en la que tú vives. De eso se trata el Evangelio, de que veas tu condición acabada, vives en desgracia, pero que puedas ver a Jesucristo, que quiere venir a tu vida, que quiere rescatar tu alma, que quiere rescatar tu familia, que quiere transformar tu corazón. De eso se trata el Evangelio, de eso se tratan las buenas nuevas, de que el hombre vive sin Dios y está Dios y Dios quiere alcanzar. Para eso vino nuestro Dios, para buscar lo que se ha perdido. Y Juan, todo el Evangelio se trata de eso, de presentarnos, de mostrarnos, de que se ha revelado a nosotros a Jesucristo como el único, como el suficiente Salvador para nosotros. De eso se trata todo el Evangelio. Quiere mostrarnos sus maravillas, sus obras, quiere mostrarnos, mira, en el Evangelio de Juan hay escasos, poquitos milagros que se realizaron. Pero a través del Evangelio, de todo el Evangelio, quiere producir en nosotros, quiere producir algo, una cosa nada más, que todos creamos en Dios, que todos creamos en el Salvador. En el mundo estaba entonces, dice el libro de Colosenses, déjame leerte capítulo número 1 del libro de Colosenses. Verso número 17. Y Él es antes. Verso 17, Colosenses 1, verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas, dice, y todas las cosas en Él. ¿En quién? En Jesucristo subsisten. Estamos leyendo que en Él fueron creadas todas las cosas. Juan dice en el verso número 10, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Es decir, hay un creador de todas las cosas, de toda la creación, de todo lo que nuestros ojos ven. Se llama Dios. En Él subsisten, dice aún Colosenses. Él es el creador, Él es el que ha hecho, Él es el que ha creado. También nos dice su palabra que Él ha sido, o Él es el que mantiene, Él es el que de alguna manera hace que todo este mundo funcione. Sigue girando, sigue dando vueltas, ves la puesta del sol, ves el amanecer, ves cada día, y Dios es quien está al pendiente de que todo trabaje a la perfección. Tu corazón sigue palpitando, no te forzas para nada, sigues respirando, no necesitas una máquina que te esté ayudando. Dios es el que produce, Dios es el que hace que todo funcione a la perfección. Todas las cosas por Él fueron hechas, pero también todas las cosas por Él subsisten.
Él es el que está al pendiente. Entonces, ese verso: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Yo creo, lo más triste, yo creo lo más triste que puede haber en todo esto, porque después de haber hecho, después de haber creado, después de haber dejado las cosas, el mundo le da la espalda a Dios. Más adelante, en el libro de Hebreos, capítulo 1, nos dice un texto muy similar al que acabamos de leer. Hebreos capítulo 1, verso número 3, el cual dice: siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué nos dice? Él es la imagen misma de su sustancia. ¿De quién se está refiriendo? De Jesucristo. Cuando vemos a Jesucristo, estamos viendo a Dios mismo. No estamos viendo a una parte más de la creación. No estamos viendo a otra parte de la creación. Él ya existía. Él ya estaba. Él ha sido Dios, sigue siendo Dios, seguirá siendo Dios. Jesucristo. Él es el único, entonces, que siempre ha existido. Habiendo efectuado, más atrás dice que todas las cosas, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es quien sustenta todas las cosas de la creación con su poder. Él es. Entonces, volviendo a ese versículo número 10, pero el mundo pone esa diferencia entre una cosa, entre la otra, pero el mundo no le conoció. Cuando vemos Isaías 53, dice el verso 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Estamos a 2019 años después de Cristo y para muchos sigue siendo un desconocido. Estamos a 2019 años después de Cristo y para muchos ese texto, podemos decirlo y seguir pronunciándolo una y otra vez: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hay personas que aún hoy no han escuchado, unos no han escuchado del Evangelio, otros lo han oído, pero han cerrado tal vez sus oídos. No han querido oír, no han querido obedecer. Algunos porque no se les ha presentado de la manera correcta el Evangelio. Y en ese sentido podemos decir, bueno, tal vez por eso, pero otros no han querido porque se han resistido. Otros no han querido convertirse a Dios porque se han resistido al llamado de Dios. Otros se han endurecido a la palabra de Dios. Se han endurecido, han hecho de alguna manera una división, han hecho de alguna manera que no querer oír y no querer sujetarse a Dios. Algunos lo han hecho de manera voluntaria. Todos lo hacen de manera voluntaria, pero me refiero a que las personas, aún oyendo, sabiendo qué es lo que Dios pide y exige de sus vidas, se resisten, se obstinan en su duro corazón. Jesús fue un desconocido en el tiempo que Él estuvo en la tierra. Fue un desconocido, caminó entre ellos, pero muchos no le conocieron. Fue revelado a pocos. Antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Señor se reveló a algunos pocos como el Salvador. De tal manera, por ejemplo, hablando de uno de ellos como Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Otros, ¿sabes cómo les fue revelado? Una vez estaba un ciego por ahí y clamaba: Jesús, hijo de David. Esas palabras, Jesús, hijo de David, nos habla de alguien que le ha sido revelado. Entendía a quién se estaba refiriendo, es decir, al Mesías. Eso de hijo de David solamente era, se le aplicaba al Mesías, al Salvador del mundo. Y él empieza a gritar a gran voz: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquel ciego Bartimeo, no sé si te acuerdas, has leído, has hecho la lectura, pero clama a él: ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, tú eres el Salvador, tú eres el único que puede ayudarme, el único que puede rescatarme, salvarme. Y empieza a clamar con todo lo que puede. Empieza a clamar. Pero nos sigue diciendo el texto: pero el mundo no le conoció. Dice Primera de Corintios que para algunos Jesucristo, su mensaje fue tropezadero, como lo sigue siendo hoy en día. Primera de Corintios, capítulo número 1, verso número 23. Dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Fue, lejos de ser el Salvador, para unos fue, dice aquí el texto, para los judíos principalmente fue tropezadero. Fue tropezadero para varios de ellos. ¿Por qué? Esperaban a un Mesías que viniese como un guerrillero, como un general. Esperaban al Mesías para venir a liberarlos de la mano opresora de los romanos. Ellos no esperaban a alguien que viniera a cambiar sus familias, que viniese a cambiar su vida, que los viniera a rescatar del alcoholismo. No esperaban a un Mesías que viniera a rescatarlos del adulterio, de la borrachera, de la hechicería. Ellos esperaban a alguien, casi con un ejército celestial tal vez, y venir a hacer pedazos al imperio romano. Estaban esperando a un Mesías de ese tamaño. Esperaban a un Mesías que viniera así de esa forma. Pero el Mesías que vino de una manera diferente. Tal y como dice la palabra, los textos del Antiguo Testamento. Vino para dar vista a los ciegos, vino para darle vino para sanar a los oprimidos, liberar a los oprimidos, vino para anunciar las buenas nuevas. El Mesías, para eso iba a venir y para eso vino. Pero varios de ellos no lo entendieron así, no lo comprendieron así, por eso es que estaban esperando a otro Mesías. Entonces los judíos, lejos de ser el Salvador, fue un tropezadero. ¿Cómo puede ser que, es más, ¿sabes qué dijeron en otro momento? De Nazaret se ha de levantar alguien, el Mesías, el Cristo. No es su padre José, no es su madre María, no están sus hermanos con nosotros. Fue un tropezadero para ellos. O sea, es una persona común como cualquiera de nosotros. Él no es el Mesías. Y tal vez si hubiéramos estado en ese momento, créeme, hubiéramos corrido con el montón. Tal vez nos hubiéramos dejado llevar por la influencia de la gente, por lo que dicen los demás. Qué importante es que nosotros hoy, siglo XXI, en el que estamos viviendo, podamos cargar nuestras Biblias, hermanos. No sé cuántos traen Biblia. Ahí hay Biblias que siempre están puestas y dispuestas para ser usadas, pero el objetivo es que nosotros como cristianos amemos su palabra y a través de ella aprendamos. Que sea Dios el que vaya hablándonos a nuestra vida.
El Señor dijo una vez en el Evangelio de Juan, aquí más adelante, capítulo 5, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida, está la vida eterna. Que escudriñemos las Escrituras. Era lo que los judíos dejaron de hacer, escudriñar las Escrituras. Se dejaron llevar por la tradición, se dejaron llevar por el dicho de los demás, se dejaron llevar por lo que dijo el rabí X o Y, pero quitaron la vista en la palabra de Dios. Y hoy siguen quitando la gente la vista en la palabra de Dios. Hacen más caso a palabras de hombres que al Evangelio mismo, que a la palabra de Dios impresa que tenemos en nuestras manos. Le invito a que lea la Biblia, a que la lea con seriedad. Si usted me dice, no me alcanza, hermano, para comprarme una, mira, te invito a una si quieres, pero lee la Biblia. Lee la Biblia, estúdiala. Estudia la palabra de Dios. Si en verdad tú no puedes comprar una, te la compramos, pero estudia la Biblia. Estúdiala, tómala con toda seriedad. Cuando termines de leerla, lo único que va a producir en ti, si estás buscando a Dios con sinceridad, es que vas a encontrarte con el Redentor. Te vas a encontrar con aquella persona de quien habla la Biblia, con Dios. Va a ser revelado tal vez a tu vida. Ese es el objetivo. Seguimos con nuestra lectura, verso número 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Si me acompañas al libro de Deuteronomio para que entendamos este texto, Deuteronomio capítulo número 7. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Yo sé que Dios tenía un propósito, Jesucristo tenía un propósito al venir a este mundo. Pero uno de los propósitos al venir a este mundo es visitar primeramente a su pueblo. Es visitar primeramente a su pueblo, venir a su tierra, venir a su familia. Versículo número 6, dice Deuteronomio 7, verso número 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial. Fíjate cómo dice, Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Para eso Dios había escogido a Israel. En el libro de Éxodo capítulo 19, verso 5, dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Los había escogido y los tenía como lo máximo, como lo mejor, como lo más hermoso. Dice también otro texto, como la niña de sus ojos era Israel para Dios. Y aquí lo está reiterando, hermanos. El pueblo judío para Dios era el pueblo especial. Era lo que más amaba. De entre todos los pueblos, Dios ha amado más a Israel, aunque no nos guste, aunque no nos agrade, pero Dios ha amado más a Israel. Entonces, cuando viene nuestro Señor Jesucristo a cumplir su ministerio, a morir por nosotros, a dar su vida por nosotros, ¿dónde crees que vino a nacer? Entre su pueblo. Vino a nacer entre su pueblo. En el libro de Mateo, capítulo número 15,
El Evangelio de Mateo, capítulo número 15, verso número 24, dice así: Él respondió, dijo: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino primero, entonces, entendamos, vino a su pueblo. El texto griego, yo no sé griego, pero yo solamente estaba ahí viendo un comentario. Sí, yo no sé nada de griego, yo no sé nada de hebreo, yo solo estaba viendo un comentario que dice que esta palabra dice que vino a su casa. Vino a su casa. Yo no sé si en tu casa te desconozcan. Un día que llegas, te sales a trabajar, saliste 2, 3 días, saliste un día a trabajar y llegas al otro, llegas en la tarde, ¿y quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Se te ofrece algo? ¿Qué viento te trajo por aquí? O algo así que se le parezca. Yo creo que no sucede eso con nosotros. Si tienes una mascota, un perro, un hombre se pone feliz, empieza a saltar cuando todavía no llegas, estás en la puerta y está feliz. Pero mira, aquí sucedió todo lo contrario. Aquí sucedió todo lo contrario, lejos de que el pueblo estuviera feliz, lejos de que el pueblo recibiera a su Señor, aquel que les dijo: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Ustedes son pueblo muy, muy especial para mí. En lugar de recibirlo de la manera correcta, dice aquí el texto, verso número 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Has hecho todo, has trabajado, te has desvelado, te has dado todo por tu familia, etcétera. Has hecho muchos esfuerzos y después tu familia un día dice: Poc, te cierro las puertas y yo no te conozco. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo tomaríamos esa actitud? ¿Cómo nosotros reaccionaríamos ante tales actitudes? ¿Cómo nosotros, qué diríamos a ese tipo de cosas? ¿Cuál sería la reacción de nuestro corazón? Un enojo tal vez. Un enojo, una ira muy fuerte. Una ira muy fuerte en nosotros se produciría. Me están corriendo de mi casa, me desconocen, me cierran las puertas, le pusieron hasta llave y candado, etcétera. Y no lo puedes creer. Pues es así. No se puede creer lo que el pueblo estaba haciendo para con su Creador, para con su Salvador, para con Jesucristo, con el Mesías. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron, dice la Escritura. En el Evangelio de Mateo, aquí mismo, capítulo 13, verso número 57. Verso 57 dice: y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hermanos, estaba en su, ya no hablamos, si tú quieres, a su nación, vino a su pueblo, vino a su familia de sangre, podemos decir. Con sus hermanos vino él. Con la familia muy cercana, los tíos, los primos se reunieron en Nazaret. Allí estaban ellos reunidos. Estaban ahí. ¿Y cómo se portaron? ¿Cómo se comportaron ellos para con Jesucristo? Fueron incrédulos, haciendo burla aún de él. Haz uno de esos tus milagros que haces tú. ¿Por qué no haces uno de esos milagros que haces en otras partes? ¿Por qué no los haces aquí ahorita? A manera de burla, ellos estaban con esa actitud delante de Jesucristo, su propia familia.
Dice el texto, todos, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profetas sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. No hay profetas sin honra. Hay rechazo muchas de las veces. Este texto es casi profético. Se cumple en la vida de muchas personas, de muchos cristianos también. Comiences a buscar de Jesucristo, empieces verdaderamente a buscar agradar a Dios, y exactamente la familia se levanta en contra tuya. No te decían nada cuando llegabas borracho, no te decían nada cuando hacías desastres, pero vienes a Cristo, tu vida empieza a cambiar y ellos no pueden creerlo. Y tu familia dice, ¿estás loco? ¿Ahora ya te drogas? ¿O qué te pasa? La gente empieza a rechazar. La gente empieza a rechazar. Empieza ese rechazo muy fuerte. Capítulo 21 aquí del Evangelio de Mateo. El capítulo 21, verso número 33. Dice así, oíd otra parábola, hablando de lo mismo, del rechazo. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó, la valló, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Hermanos, está hablando de una parábola, pero esta parábola tiene una aplicación. Y ellos entendieron la parábola en ese momento. Eran duros de entender, te quiero decir, el pueblo. La gente es dura de entender a veces. Pero cuando a veces la persona, creo como decimos en nuestro país, solo oímos lo que nos conviene. Y ellos en ese momento entendieron perfectamente la parábola. Entendieron que se estaba refiriendo a ellos y comenzaron a enojarse en contra de Jesucristo. Comenzaron a enojarse en contra de Jesús en ese momento. Entonces, hermanos, la gente rechaza a Dios, rechaza el Evangelio, rechaza a Jesucristo, no vive en su vida. El hecho de que hoy veamos desgracias en las familias, veamos matrimonios destruyéndose, hijos en rebeldía, veamos nuestra sociedad patas para arriba, es porque han dejado a Dios, es porque se han olvidado de Dios, es porque han abandonado el Evangelio y se han vuelto a la sabiduría de este mundo. Le hacen más caso a la comadre, le hacen más caso a ver a saber quién, y la palabra no brilla por ninguna parte en las familias y en los hogares. De ahí que estamos perdidos, de ahí que el mundo está descarriado, de ahí que nuestra nación vive en desgracia, en miseria. La corrupción aumenta. La única razón es, han dejado a Dios, se han olvidado de Dios. Y si tú estás experimentando en tu familia desgracia, y si en tu familia también hay ese tipo de cosas que estamos hablando, es porque tal vez tú también te has olvidado de Dios. El hecho de que aún vengamos a las reuniones
No quiere decir que a veces seamos verdaderamente cristianos. Algunos no viven, no están entregados por completo a Dios, a su voluntad. No se han entregado por completo y siguen experimentando, teniendo esas experiencias malas en sus vidas. Solamente nuestro Señor Jesucristo puede venir a liberarnos, a darnos libertad de pecado. A lo suyo vino, dice la Escritura, y los suyos no le recibieron. Verso número 12, hermanos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, mas a todos los que le recibieron, dice aquí, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hubieron unos cuantos que sí creyeron en Él. Hubieron personas que sí creyeron en Jesucristo. Hubieron personas que no eran ni del pueblo de Israel, pero que sí creyeron a Dios. Hubieron personas que sí tuvieron la revelación de Jesucristo a sus vidas como Salvador. Un ejemplo es aquella mujer sirofenicia, aquella mujer griega que venía diciendo que tuviera misericordia de él, de ella, que tuviera misericordia de ella. Y mira las palabras cuando estaba tratando Jesús con aquella mujer. No está bien darle el pan. El pan es para los hijos, le estaba diciendo él a ella. No está bien el pan de los hijos, echarlo a los perrillos, decía Jesús, a los perros. Así suena como que un poquito así, no muy fuerte, pero lo que le estaba diciendo, no está bien darle el pan a los perros. Hermanos, qué expresión. Hay a veces a ti no te saludan y estás sentido, pero aquella le estaban diciendo casi, eres como un perro, así, no mereces. Somos así, no somos dignos. Te hacen una cara así media rara y ya estás sentido, híjole, tiene algo en contra mía, no sé por qué no me quieren a mí. Le dijo Jesús a esa mujer, no está bien darle el pan a los perros. Sí, Señor, pero los perros también comen de lo que cae de la migaja, de lo que cae de sus amos. Lo que tú quieras darme, Señor, me conformo. Es lo que estaba diciendo ella. Si tú me das ahí algo pequeño, voy a estar agradecida. Si tú me ayudas, tienes misericordia de mí. Hermanos, Jesucristo se volvió y dijo que no había habido fe como la de esa mujer. No había visto fe como la de esa mujer. Y nosotros nos rendimos tan fácilmente cuando no encontramos, cuando se levanta la gente en contra de nosotros, el pecado, las tentaciones, y nos rendimos fácilmente. Y doblamos las manos y decimos, yo no puedo, no se puede. Pero aquella mujer siguió insistiendo, por la misericordia, por el favor de Dios, por la gracia de Dios para su vida. No se rindió para nada. Siguió adelante, siguió clamando, siguió buscando. Y está entre los evangelios, hermanos. Está ese testimonio entre los evangelios de una mujer que persistió y obtuvo la misericordia de Dios. Y así otras mujeres que no fueron del pueblo de Israel y otros hombres que no fueron del pueblo de Israel, pero que Dios se reveló a sus vidas. Hay varios testimonios en los evangelios. Mas a todos los que le recibieron, no tiene nada que ver
aclaro, con oraciones mágicas que en las religiones y grupos modernos y no modernos toman. No tiene nada que ver cuando tú lees y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no tiene nada que ver con esa oración famosísima: te acepto, Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador. No tiene nada que ver esta palabra que estamos leyendo con esa oración. ¿Sabes qué es lo que quiere decirnos Juan cuando dice a todos los que le recibieron? A todos aquellos que conocieron la naturaleza de Dios, que conocieron o entendieron el Evangelio de Dios en sus vidas y estuvieron dispuestos a tomarlo, a recibirlo. A todos aquellos que recibieron entonces el Evangelio de Dios y estuvieron dispuestos a hacer la voluntad de Dios, les dio potestad. La salvación es por gracia, el perdón es por gracia. No es porque tú hiciste una super oración poderosa. No hay oraciones poderosas. Solamente hay un Dios poderoso. No hay oraciones poderosas. No tiene nada de mágico. Aunque puedas orar 1000 veces, mientras tú no estés rendido a Cristo, seguirás siendo un pecador. Así puedas estar orando: te acepto, Cristo, como mi Señor y mi Salvador, cada 8 días, cada diario puedes estar orando, haciendo esa oración, y no sucede nada en tu vida. Las personas pueden estar repitiendo oraciones largas, cortas, de todos los tamaños, de todas las medidas, anchos y capacidades, tú quieres. Pero si la persona no quiere rendir su corazón a Dios, no va a pasar nada. El cristianismo no es algo mágico, no es algo emocional tampoco, es algo racional. A Cristo no se le sirve de manera emocional, sino racional, dice la Escritura, dice el libro de Romanos, capítulo número 1. 12 versículo 1. Entonces, no es porque es más, yo me puse a llorar y le dije: acepto, Señor, te acepto como mi Salvador y como mi Señor. Pues así hayas llorado, si no tu vida, tu corazón, no lo rendiste, no entregaste tus pecados, no te arrepentiste, nunca va a pasar nada en tu vida. Esa es la razón por la cual hoy vemos que hay muchos grupos, muchas religiones, llenan lugares. Está lleno de lugares, de gente, está lleno, abarrotado el lugar, pero en sus vidas no sucede algo genuino, algo sincero. Por eso, porque el Evangelio no es una oración. El Evangelio no consiste en oraciones. Dime dónde el apóstol Pablo les dijo: haz conmigo esta oración. Dime tú dónde el apóstol Pedro les dijo: ora conmigo, hermano. Dime dónde tú, Juan el apóstol, le dijo a los discípulos, a la gente: haz conmigo esta oración. Y así podamos entender, a todos los que le recibieron no tiene nada que ver con oraciones. Tiene que ver con una decisión de tu corazón. A todos los que le recibieron tiene que ver con una decisión que has tomado en tu vida. Una decisión muy seria, que es entregar tu corazón, entregar tus pecados, arrepentirte de todos ellos a Dios. Y a partir de ahí, que entregaste tus pecados, te arrepentiste de ellos, vivas sometido a Dios. De eso se trata el Evangelio. Eso implica recibir a Cristo. Eso implica esas palabras: y a todos los que le recibieron. Es fácil hacer oraciones, hermanos. Es fácil dar dinero. Es fácil hacer cosas externas.
Puedo decirte, párate, siéntate, híncate y lo que tú quieras, pero hacer que obedezcas a Dios solamente depende de cada uno de ustedes, de nosotros. Hacer que cada uno trabaje como las manecillas del reloj a la perfección delante de Dios solo depende de cada uno de nosotros. O sea, me refiero, la entrega a Dios depende de cada uno. De manera, puedo decirte, aún individual. La consagración a Dios es individual. El hecho de que tu familia sea cristiana no quiere decir que ya eres cristiano. El hecho de que tu mamá o tu papá o tu hermano, lo que tú quieras, quien quieras, esté entregado a Dios, no quiere decir que ya así en automático, tú también. Tú también necesitas tomar una decisión para rendir tu vida a Dios. Tú también necesitas. Eso lo veo en la necesidad que tienen mis hijos. De estar amonestando a ellos, de estar llevándolos a Cristo, tú también necesitas así. Tú también necesitas reconocer tus pecados, pedirle perdón a nuestro Dios y entregarle tu vida a Él. Es individual. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hermanos. Venimos a ser parte de la familia de Dios. Dice también el libro de los Hechos, somos linaje escogido, hermanos. Venimos a ser parte de su familia, de la familia de Dios. Cuando nosotros somos alcanzados por el poder de Dios, cuando somos cambiados y transformados, venimos a ser parte ahora al reino de Cristo. Dejamos de ser del reino de las tinieblas. Ahora caminamos en luz. Antes caminábamos en tinieblas. Vivíamos en prisiones de oscuridad, en prisiones de maldad. Hoy vivimos libertad de pecados, porque Cristo nos ha hecho libre. Así quiere que caminemos. Entonces, para terminar, tú necesitas venir a Jesucristo si es que quieres gozar de libertad de pecados, si es que quieres caminar en luz, si es que quieres tener la paz aún de Dios. Necesitas venir solo a Jesucristo. Y Él está en medio de nosotros para ayudarnos, para extender su mano. Su mano no se ha cortado para salvar, hermanos. Él puede y quiere transformar tu corazón y tu vida. Vamos a terminar haciendo una oración en nuestro lugar, meditando también en esta palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuestro Señor no quiere que sea un desconocido para tu vida. Jesucristo quiere revelarse a tu corazón, quiere vivir, habitar contigo, caminar contigo. Si tú vienes a Él entregando tus pecados, si tú vienes a Jesucristo rogando de su misericordia, no hay nada imposible para Él, puedo decirte. ¿Qué necesitamos para venir a Cristo? Número 1, arrepentirnos de nuestros pecados. Eso implica abandonar nuestros pecados. Escúchame. Si queremos ser candidatos a gozar de esa paz, aún del perdón de Dios,
Como requisito número 1 necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Pedirle perdón a Dios. Eso nos va a llevar a abandonar nuestros pecados, a dejarlos de practicar. Número 2, a confiar en Él. A confiar en Él. Él fue quien vino a morir por ti, quien vino a dar su vida por ti, para hacerte libre de esos pecados en los que has vivido. Él es quien quiere compadecerse de tu vida, de tu alma, y quiere traerte a su luz. Entrega tu vida a Dios. Entrega tu vida a Él. No importa qué pecado sea. Él puede tener misericordia de ti. Él quiere tener misericordia. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que tú seas revelado, Padre, a la vida de aquellos que no conocen a Jesucristo. Que tú seas revelado, Padre, a aquellos, Señor, que han estado batallando en su vida con sus pecados, Señor. Que tu mano poderosa pueda alcanzar estas vidas, Señor. Tu evangelio que tiene poder para salvar, transforme los corazones, Señor. Que puedan experimentar tu amor y tu perdón, Señor. Rogamos de tu misericordia, Señor, para estas vidas. Y rogamos de tu ayuda para nosotros, Señor, que hemos decidido caminar contigo. Tómanos de tu mano, Señor, y condúcenos por esa senda, Señor, por esos caminos que quieres que andemos, Señor. Pon de tu corazón y ponlo en el nuestro, Señor, para también ver la necesidad del perdido, así como tú lo ves, Señor. Gracias por este día, por esta reunión, Señor. Bendice a cada uno de los que hoy se han dado cita aquí, Señor. Aún de aquellos que no pudieron llegar, Señor, bendice sus vidas y háblales como a nosotros nos has hablado hoy. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén.